Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla de Conoce el programa de innovación en pymes. Este es un webinar, es el primero en una secuencia de distintas charlas donde vamos a estar explicando el instrumento para poder difundir de manera pertinente y aclarar dudas. Como es la primera charla en términos del instrumento, vamos a hablar de manera general y luego los vamos a volver a invitar a una segunda charla que es Fórmula y luego aclarar dudas. Vamos a esperar 2 minutos más para poder comenzar y desde ya todos bienvenidos y bienvenidas. Bueno, siendo las 15:05, vamos a dar inicio entonces a esta charla. Les comento que va a ser grabada y la grabación luego va a quedar disponible en la web. Me presento, soy Constanza Quilodrán Peralta, soy ejecutiva técnica de la Subdirección de Entorno para la Innovación, que se aloja en la Gerencia de Innovación de Corfo, y me acompaña mi compañera que nos va a estar apoyando para poder resolver dudas y comentar algunas dudas que quizás pudiesen repetirse y se puedan mencionar entonces desde el chat. En la medida que vayan surgiendo, las van escribiendo. También me va a acompañar, se va a sumar, si es que ya no se sumó ya, Diego Villalobos de la Subdirección de Impulso para la Innovación, quien es el líder del programa, que también se aloja en la Gerencia de Innovación. Voy a compartir pantalla, me dicen si se ve bien y comenzamos. Todo bien, todo bien. Bueno, como les comentaba, esta es la charla de Conoce el Instrumento de Gestión de Innovación en Pymes. Es un programa que se vuelve a reabrir con gran fuerza, esperamos. Estuvo disponible muchísimos años, yo creo que la mayoría de ustedes quizás ya lo conocen y esperamos que esta reapertura tenga éxito en términos de poder apoyar buenos proyectos que den sentido no solamente a la demanda en términos tradicional, sino que podamos tener nuevos y proyectos que sean pertinentes a lo que se necesita hoy día para poder gestionar la innovación en pymes. Su foco, como les mencionaba, y que el mismo nombre lo menciona, ¿cierto? Es en pequeñas y medianas empresas. Y entonces vamos a estar siempre mirando
la posibilidad de poder apoyar a través de este programa en la instalación y la generación de innovación a través de una cultura de innovación en las pequeñas y medianas empresas. Dicho programa se enmarca a su vez en los pilares de Corfo que son trabajados como un periodo desde el 2022 al 2026. ¿Cuáles son estos? El primer pilar es el financiamiento para el desarrollo, el emprendimiento, la innovación y fomento y la nueva política industrial. Todos estos pilares además tienen ejes transversales y vamos a verlos entonces en los distintos programas de Corfo y en específico la gerencia de innovación, el cómo se combinan con distintos focos la sustentabilidad, la equidad de género y el desarrollo territorial equilibrado. En cuanto a la gerencia de innovación, que es de donde se aloja el programa de innovación en pymes, tiene como misión, la gran misión, ¿cierto?, de poder fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial. Y a su vez, para poder realizar esto, va a potenciar el ecosistema de innovación a nivel nacional como regional. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de poder apoyar con cofinanciamiento la realización y el desarrollo de distintos proyectos, pero también lo hace a través de la certificación de la ley I+D, que es un derecho para todas las empresas de Chile. También lo hace y lo estamos fomentando ya con gran fuerza hace bastante tiempo a través del acompañamiento. Y este acompañamiento no solamente tiene que ver entonces con la formulación de los proyectos que postulan a distintas líneas de cofinanciamiento, sino también con el poder hacer un seguimiento pertinente y adecuado para el éxito de los mismos proyectos. Entonces vamos a disponer de distintos llamados, además de la ley I+D, que es un llamado permanente, que es hacer el uso de este gran derecho para las empresas chilenas. Vamos a abrir distintas convocatorias. En lo que nos convoca hoy día es el programa de gestión de innovación. Abrió el 21 de abril, se cierra el 24 de junio. Sin embargo, podemos ya reconocer y estamos trabajando desde la gerencia y desde las otras gerencias de Corfo a través de cierta programación que ponemos disponible a través de un calendario. Como es este, se va actualizando, a veces van apareciendo otros instrumentos y se van actualizando de manera rápida para poder difundir y poder llegar efectivamente a potenciales postulantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa de gestión de innovación en pymes, que abrió convocatoria el 21 de abril y cierra su convocatoria el 24 de junio? Es poder contribuir a mejorar la productividad y la competitividad de las empresas nacionales, de preferencia, como ya lo hemos dicho, pymes, pequeñas y medianas, de preferencia porque a pesar de que está enfocado en las pequeñas y las medianas, sí tenemos algún porcentaje de poder cubrir o incorporar dentro del grupo de empresas a empresas micro o empresas grandes, pero ya les voy a comentar sobre eso. ¿Cómo lo va a hacer? A través del desarrollo de capacidades de innovación, promoviendo la cooperación y la co-creación entre estas. Además, lo que busca entonces es poder dar soluciones innovadoras a ciertas problemáticas que se identifican desde el momento de la postulación del proyecto. Y estas problemáticas se van a desarrollar a través de el posicionamiento, el desarrollo y la incorporación de ciertas prácticas y metodologías para poder gestionar la innovación en las empresas, en el grupo de empresas beneficiarias que se encuentran identificadas en el proyecto. Entonces, como objetivos específicos son distintos, porque es un programa, la verdad, es que bastante completo en términos de la gestión de innovación, el desarrollo de capacidades y de una cultura de innovación sistemática en las empresas. Entonces, el primer objetivo tiene relación con introducir y fortalecer una cultura de innovación en las empresas. Esto se va a trabajar de manera integral a través de sus equipos de trabajo y entonces lo que vamos a buscar son cambios de comportamiento favorables siempre a la innovación en términos productivos o empresarial como un componente estratégico de la empresa. El segundo objetivo específico entonces va a ser el desarrollar o el incorporar prácticas y rutinas de innovación. Y esto lo vamos a hacer entonces trabajando ciertas metodologías y que queden además instaladas dentro de la empresa, de manera que podamos hablar de aprendizajes al interior de estas. El tercer objetivo es poder identificar problemas, desafíos, oportunidades de la empresa que sean abordados a través de soluciones innovadoras y además esto se va a realizar
a partir de las prácticas y la cultura de innovación que hemos hablado con los objetivos anteriores, a través de un acompañamiento y un apoyo externo experto. Entonces vamos a identificar la necesidad de expertos que vayan acompañando la generación y el desarrollo de buenas prácticas para resolver problemas o desafíos. A su vez, entonces, vamos a instalar herramientas y procesos metodológicos pertinentes de la empresa que permitan el desarrollo de perfiles de proyectos, que va a ser a su vez los resultados esperados en términos de el final de este proyecto. Y siempre, y es algo que vincula a las empresas en términos de la generación de un grupo de beneficiarias atendidas, es poder fomentar el trabajo colaborativo entre ellas. Además, entre sus clientes, con los clientes, entre los clientes, proveedores, universidades u otras empresas o instituciones relacionadas. ¿Quiénes pueden postular? En este programa, como en algunos otros programas también de la Gerencia de Innovación y de otros de Corfo, se reconoce la figura del beneficiario gestor, entidad gestora. ¿Quién es la entidad gestora? Es la que va a postular el proyecto y se hace responsable respecto al desarrollo del mismo. Quienes postulan entonces son, o quienes pueden postular son personas jurídicas constituidas en Chile, personas naturales que al menos tengan 18 años cumplidos, pero además que tengan al menos 18 meses desde el inicio de actividades en primera categoría. A su vez, vamos a solicitar que tengan ventas. Sin embargo, no es necesario que estas ventas se realicen en todos los meses. Recalcar que estas ventas además tienen que ser al menos en los 18 meses anteriores a la postulación. Entonces tenemos a la empresa o al beneficiario o gestor quien postula, se hace responsable, tiene las capacidades técnicas y de gestión para poder hacerlo, tiene la experiencia en innovación para poder apoyar la gestión de innovación en las empresas, pero también entonces tenemos de manera obligatoria a las empresas en términos de grupo como beneficiarias atendidas. ¿Quiénes son las que componen este grupo de beneficiarias atendidas? Como ya lo he mencionado, son pymes, principalmente pymes, al menos el 80% de ellas deben ser pymes y pueden ser personas jurídicas constituidas en Chile, siempre con inicio en primera categoría, en servicio de impuestos internos, pueden ser sociedades de profesionales referidas también en términos que de inicio de actividad en primera categoría, que hayan optado por esa figura. Y pueden ser también personas naturales que, teniendo 18 años cumplidos, también tengan inicio de actividades en primera categoría. Entonces también vamos a tener esta obligación que tengan ventas. Y claro que sí, porque el foco tiene que ver con pequeñas y medianas empresas. Entonces no solamente tienen que tener ventas, sino que deben cumplir en al menos el 80% con esta figura. Y si se incorpora alguna empresa que esté en la categoría de micro, deben tener al menos ventas de 600 UF en el año anterior calendario de la postulación, o sea, 2024. También existe la posibilidad de incorporar en este 20% que nos sirve como lo restante de al menos el 80% de pymes, las grandes empresas. Y ahí no hay límites, obviamente, en términos de ventas. Esas son las dos figuras que son obligatorias para la postulación, que es entonces la gestora, quien se hace responsable del proyecto, tiene las capacidades técnicas de gestión y financiera para poder ir acompañando y generar un plan de trabajo pertinente a las empresas para poder cumplir con el objetivo del proyecto y del programa. Y tenemos quienes incorporan estas capacidades, la cultura, prácticas, metodologías, desarrollan los perfiles y hacen un trabajo colaborativo que son las beneficiarias atendidas. Pero de manera opcional, el programa permite incorporar la participación de dos figuras que son muy interesantes. Uno es la figura del asociado, que por distintas razones está interesado que este proyecto ocurra y por lo tanto aporta de manera pecuniaria o no pecuniaria al proyecto en términos presupuestarios. Entonces lo que va a hacer o va a cofinanciar, si uno quisiera decirlo así, el proyecto. Pero además está la posibilidad de incorporar un coejecutor. Puede ser una o más en términos de la figura de coejecutor y que se va a diferenciar respecto al asociado en que él lo que hace es poder complementar en términos de capacidades técnicas, no presupuestarias, de capacidades técnicas, la ejecución de algunas actividades del proyecto. Ambas figuras entonces son opcionales.
Entonces, de manera bien sintetizada, tenemos la figura del beneficiario o gestor, entidad gestora. Quien recibe y gestiona el subsidio tiene que tener las capacidades técnicas de gestión y financiera y es el responsable de la ejecución del proyecto. Tenemos además las beneficiarias atendidas, personas jurídicas, sociedades profesionales, personas naturales, siempre con mayores de 18 años deben tener ventas y al menos el 80% deben ser pymes. Vamos a hablar ya del aporte de lo que significa en términos de aporte de presupuesto o subsidio por parte de Innova. En términos entonces del subsidio y el aporte que hace Innova para poder desarrollar y ejecutar este proyecto va a ser de hasta el 70% del costo total del proyecto y tiene un tope de hasta 72 millones de pesos como total del proyecto con 7.200.000 por beneficiaria atendida. Entonces, al menos el 30% del costo total del proyecto debe ser aportado por los otros participantes. Otros participantes que pudiesen ser sí o sí las beneficiarias atendidas, pudiese ser también el coejecutor, pudiese ser también el asociado y también pudiese ser el gestor. Lo interesante de este programa es que en este al menos 30%, solo el 15% debe ser de manera obligatoria aporte nuevo o pecuniario. Además, tenemos otro componente que tiene que ver con un beneficio que hoy día la Gerencia de Innovación está trabajando de manera transversal y que tiene que ver con los ejes transversales que les mencionaba al comienzo. Existe un beneficio que cuando las empresas son lideradas por mujeres, pues se puede, en el momento de ser adjudicado el proyecto, sumar un aporte mayor por parte de Innova. Y esto entonces en este programa en específico, si más del 30% de las empresas que componen, del grupo de empresas que componen el proyecto, son lideradas por mujeres, en el momento de adjudicación, Innova puede aportar más más el 10% más como aporte pecuniario. Lo que quiero decir entonces es que siempre se debe formular el proyecto sin considerar este beneficio. Sin embargo, si en el momento de la formalización del proyecto es posible reconocer que el grupo de empresas en al menos el 30% es liderado por mujeres, se va a sumar un cofinanciamiento por parte de Innova del 10% que se resta al aporte pecuniario de las empresas y por lo tanto el 15% pecuniario baja a solo un 5%. Seguramente quizás vamos a tener preguntas para poder profundizar sobre eso, las vamos a dejar para después si aparece. Entonces, ¿de qué se trata en términos del desarrollo de este programa o qué es lo que busca en términos del proceso que va a desarrollar el proyecto? Al momento de postular, ya se deben presentar desafíos a resolver por beneficiarias atendidas, al menos uno. Y debemos recordar entonces que al menos, quizás no lo había dicho, que al menos el grupo debe estar compuesto con al menos 5 empresas. No hay un máximo, sin embargo, sí el monto total, ¿cierto?, del subsidio de Innova Chile hasta 72 millones de pesos y máximo 7.200.000 por empresa. Entonces podríamos estar hablando de alrededor de 10 empresas. Sin embargo, no se establece un máximo y si se quisiera incorporar más, pudiese ser resuelto con aporte presupuestario de los otros participantes. Pero sintetizar entonces, para formular el proyecto, lo que se debe entonces reconocer al menos un desafío a resolver por beneficiaria atendida. Debe estar compuesto el grupo de empresas con al menos 5 beneficiarias atendidas. A su vez, se presenta ya desde el momento de postulación la propuesta de panelistas, que son panelistas expertos, que siempre hay que considerar que por bases al menos tienen que ser 3 y máximo 5 personas quienes componen el panel de expertos. Y su rol tiene que ver con entregar una visión experta respecto del trabajo realizado en dos instancias. Uno, en términos ya de la ejecución del proyecto, de poder validar los desafíos en que se profundizan en una primera etapa el proyecto, de cada desafío por beneficiaria atendida. Entonces, este panel tiene
el gran rol de poder ayudar a hacer un feedback en términos de la validación de los desafíos de innovación definidos por los beneficiarios atendidos y también va a participar en el desarrollo de los perfiles de proyecto, entregando también un feedback sobre las propuestas de perfil de proyectos de innovación que dan solución a dichos desafíos. Entonces, los panelistas van a participar, que son presentados en la formulación del proyecto en dos instancias, panel de expertos y en la validación y la definición de los desafíos y luego panel de expertos en la validación y profundización respecto a los perfiles pertinentes para dar solución a los desafíos y problemáticas definidas. Es importante señalar también entonces que los asesores deben tener capacidad y experiencias que incorporen enfoques a nivel organizacional empresarial. Esto significa enfoque gerencial y organizativo, tecnológico, ya sea de productos, procesos o servicios, y también comerciales, financieros y de innovación. Es importante esto en términos de experiencia porque entonces vamos a hablar y vamos a propiciar el concepto de innovación desde una mirada amplia e integral. También comentarles entonces que el panel de expertos debe estar compuesto por personas distintas a los asesores, que también aparecen ya desde la formulación del proyecto. ¿Y quiénes van a ser los asesores? Perdón, son personas externas de los beneficiarios atendidos y que componen el equipo de trabajo de la entidad gestora. Eh, Comentarles entonces en términos bien sintetizados, se formula entonces con desafíos previos por beneficiarios atendidas, se reconocen los distintos actores, las empresas, el panel de expertos, los asesores expertos que van a estar acompañando a través de la promoción e introducción de prácticas para gestionar innovación en la empresa al grupo de manera permanente durante el proyecto y entonces vamos a ver dentro ya de la ejecución. Identificación y validación de desafíos, metodología a través de la incorporación de práctica para poder resolver y dar solución a ciertas problemáticas y ya la validación de los perfiles de los proyectos de innovación. ¿Qué es lo que se puede financiar con el subsidio? Se puede financiar y que es bien interesante en términos para las entidades gestoras. Se puede financiar hasta un 30% del total del subsidio con tope de hasta 21.600.000 pesos, equipo de trabajo en la cuenta recursos humanos. Este equipo de trabajo se puede financiar ya sea con personal nuevo o preexistente de la entidad gestora e Innova lo reconoce como parte o carga del subsidio. ¿Qué es lo que se espera financiar en términos de la cuenta de operación? La promoción, la introducción y fortalecimiento de las prácticas para innovar en las empresas a ser atendidas, talleres, seminarios, mesas de trabajo, em, desarrollo de primeras pruebas de concepto, experimentación, pruebas de ensayo y error, los costos financieros de las garantías y otras actividades que fuesen pertinentes para el desarrollo del proyecto. En términos de la cuenta de administración, considerar que no podrá exceder al monto de 2 millones de pesos a cargo de Innova. ¿Cuáles son los criterios de evaluación en términos y es donde siempre recomendamos que los postulantes vayan a hacer un doble clic, porque finalmente es lo que se evalúa en términos del subcomité para aprobar o no aprobar un proyecto, es las capacidades del beneficiario gestor que postula. Si es que además presenta un coejecutor, se va a dar una mirada en términos de evaluación que corresponde al 5%. Sin embargo, como es opcional y si es que entonces no postula con ese coejecutor, ese 5% se suma al beneficiario gestor que postulante. Hay que ver entonces también los requisitos que tienen que ver en términos técnicos que van a ser evaluados respecto a la caracterización de los beneficiarios atendidos que dan pertinencia a los desafíos, ¿cierto? Ya presentados en la formulación del proyecto, la metodología que se propone para poder abordar dichos desafíos y para poder gestionar y dar cuenta de todos los objetivos específicos que ya les he mencionado del programa, que es desde la cultura hasta el reconocimiento e identificación de los perfiles de proyectos a desarrollar. El modelo de colaboración que da pertinencia, ¿cierto?, al vínculo en términos del grupo que compone estas beneficiarias atendidas
y los resultados e indicadores que presenten obviamente coherencia respecto a los objetivos del propio proyecto. En la página web de Corfo está ya disponible la información respecto a este programa. Acá vamos a estar siempre subiendo información respecto a las distintas actividades. Como les comentaba al comienzo, tenemos ya una cierta metodología respecto a poder difundir estos programas, principalmente cuando son concursos, que es poder dar a conocer de manera general de qué se trata el instrumento, que es la charla Conoce el instrumento, luego el formula y vamos ya resolviendo dudas respecto a la formulación. Y luego ya cuando se acerca, ¿cierto?, la fecha de cierre, que en este caso es el 24 de junio, el poder ya resolver dudas específicas respecto al programa. Ahora, quisiera volver a mencionar qué es lo que se espera en términos del proyecto, en términos de la consecución de pasos. Y entonces les voy a mostrar un ejemplo que es bastante general y que va a volver a repetir lo que se espera respecto al programa, pero que quizás pudiese ayudar a dilucidar un poco más qué es lo que se espera de él. Entonces, nuevamente, lo postula, el proyecto se postula a través de un beneficiario o entidad gestora, quien tiene las capacidades técnicas de gestión y financieras para poder ejecutar las actividades, la mayoría de las actividades, y además tiene las capacidades de gestión y financieras para poder llevar a cabo y ser responsable del proyecto. Entonces, quiero enfatizar en eso porque tiene que tener las capacidades técnicas y por lo tanto ejecuta la mayoría de las actividades, acompañadas obviamente con los asesores expertos que componen su equipo de trabajo. Esto no es pertinente y no hace sentido si es que no está el grupo de empresas. Y este grupo de empresas va a estar compuesto por beneficiarias atendidas que en al menos el 80% deben ser pymes. Si se incorporan empresas micro, al menos 600 UF de ventas. Entonces, ya en la primera etapa, en términos de la formulación, tenemos beneficiario, tenemos las empresas atendidas, tenemos la identificación de los desafíos a resolver, ¿cierto? Y un plan de trabajo en términos de la metodología que se está proponiendo para poder dar cuenta de esto. Para una segunda o una segunda mirada en términos a los desafíos, vamos a dar cuenta ya de la ejecución del proyecto y vamos a tener la posibilidad de profundizar en ciertos desafíos que estaban ya presentados en la formulación. Esta profundización tiene que ver no solamente ya con tener más detalles, sino que poder validarlos. Y esta validación tiene relación entonces con una mirada ya no solamente de los asesores que ayudan a levantar estos desafíos, a profundizar ante ellos, sino que además ya se incorpora la participación del panel de expertos y un representante además de Corfo. Esta validación de desafíos entonces va a permitir entonces poder dar cuenta de cuál va a ser la ruta, ¿cierto?, a trabajar en términos de la metodología para poder ir identificando posibles soluciones. Este paso entonces en términos de metodología que vamos a poder dar cuenta ya respecto a su ejecución una vez se presenten los desafíos validados que van a ser hito de continuidad al tercer mes del proyecto, vamos a ver entonces metodología y ejecución de distintas actividades como lo son realización de talleres en cuanto a procesos y estrategias de innovación, metodologías ágiles, validación de usuarios, clientes, prototipado, expertos y proveedores técnicos y tecnológicos, instalación de una cultura de innovación. Y en esta etapa ya vamos a tener que avanzar respecto a la formulación de perfiles de proyectos que luego nuevamente se validan a través del feedback estratégico del panel, de los panelistas. Es importante señalar que este proyecto, cada uno de los proyectos que componen, ¿cierto?, este programa de gestión de innovación en pymes, pareciera ser también una antesala en términos de que pudiésemos continuar, no necesariamente, con ciertas líneas de apoyo también en términos de innovación o de lo que tiene la gerencia de innovación como oferta. Y podemos ver entonces la consecución de una hoja de ruta de innovación, entendiendo que los resultados tienen que ver con ciertos perfiles que dan pertinencia a solucionar ciertas problemáticas o desafíos, pero que nos quedamos en el nivel de perfiles,
no de proyecto a ejecutar. Bueno, voy a abrir la posibilidad de preguntas. Nos acompaña el líder del instrumento también que nos va a ayudar a poder resolverlas. Y Stephanie nos va a ir contando y leyendo las preguntas que quizás más se repitan y que pudiesen ser interesantes para todos los que están hoy día escuchando. Voy a dejar de compartir. Gracias. Muchas gracias, Constanza. Mira, yo creo que la presentación estuvo bastante clara porque hay pocas preguntas. Sin embargo, vamos a abordar algunas de ellas que quizás pudiesen ayudar a todos en sus formulaciones. Por ejemplo, Tabita Aguilar nos pregunta, ¿el panel de expertos puede estar conformado en parte por profesionales de la empresa postulante? Quizás ahí dar el paso a Diego para que pueda participar también de la conversación y nos pueda ayudar con esa pregunta. Diego, esperemos. Hola, ¿se Ahí escucha te ahí? escuchamos. Sí, súper bien. Sí, perfecto. Sí, ahí efectivamente, bueno, mucho gusto a todas y a todos, a las colegas también que hicieron una muy buena presentación y efectivamente la indicación que se da con respecto a los panelistas es que básicamente sean externos al beneficiario atendido, es decir, al grupo de empresas que van a estar recibiendo este proceso metodológico de gestión de la innovación. En ese sentido, pueden pertenecer al equipo del beneficiario gestor y ahí dejé el pequeño comentario que deben ser distintos a los asesores. Es decir, los asesores son las personas que van a ir entregando, facilitando la información, los talleres, con un enfoque más pedagógico, por así decirlo. Y por otro lado, los paneles de expertos justamente ya deben presentar en su currículum, en la pertinencia que se quiera dar al respecto, un enfoque más gerencial, más estratégico. Entonces, efectivamente pueden pertenecer al mismo equipo, sin embargo, tienen perfiles complementarios y distintos. Súper. Y ahí, otra pregunta relacionada. ¿Se deben destinar recursos pecuniarios para los panelistas? Sí, o sea, pueden ser parte de la distribución de los gastos que finalmente terminen sumando los aportes que es necesario realizar. Muchas gracias, Diego. Bueno, para hacerlo más dinámico, invitar a la Connie nuevamente a la conversación y preguntar, ¿beneficiario o gestor? ¿Es un agente operador intermediario? Nos pregunta Ramón Muñoz. No necesariamente. Pudiese ser en la medida que cumpla con. Tiene inicio de actividades, más de 18 meses, ¿cierto? Tiene ventas, puede ser persona jurídica, persona natural con más de 18 años, y tiene las capacidades técnicas para poder llevar a cabo el proyecto de gestión y financiera. Los agentes operadores entonces pudiesen ser, pero no es necesariamente que sea un agente operador. La figura no lo especifica, pero pudiese ser en la medida que cumpla con los requisitos. Muchas gracias, Constanza. Ahora voy con Diego. Preguntas relacionadas sobre si existe un tope máximo mensual de remuneración para el recurso humano por persona. Eso también ahí Claro, lo respondió Diego, pero vamos con la pregunta para todos porque esto es de presupuesto y es importantísimo. sí, buenísima pregunta. En general se hacen algunas restricciones o indicaciones con respecto a la totalidad de la cuenta de recursos humanos y con relación al subsidio. Así como tal, no existe un monto tope mensual, que es lo que se plantea en la pregunta. Sin embargo, ahí también se comenta que cualquier definición o declaración al momento de postular va a ser materia de evaluación y de pertinencia técnica con respecto al proyecto. Dale, Connie. Gracias. Yo quisiera ahí complementar muy poquitito que claramente tiene que estar de acuerdo a los valores de mercado, sin embargo no hay una restricción de 700.000 pesos, como a veces la tiene la gerencia de innovación u otros instrumentos. Acá no, como bien decía Diego. Y pedí la mano porque quisiera profundizar un poco en términos del tope en recursos humanos, que ya se los había mencionado, ¿cierto? Que es hasta el 30% con cargo al subsidio. Sin embargo, cuando el grupo de empresas tiene más del 30% de sus beneficiarias atendidas, empresas lideradas por mujeres, este tope no va. Entonces es súper interesante tenerlo también como bien en la mira, porque hay beneficios importantes en este programa
empresas lideradas por mujeres, o para el grupo que tenga al menos el 30% empresas lideradas por mujeres. Perfecto, muchas gracias Constanza y Diego por responder a las consultas. Hay algunas preguntas que son más largas, que si las leemos podríamos tardarnos mucho tiempo. Recordar siempre que está nuestro correo difusioninnova@corfo.cl disponible para todos ustedes en relación a preguntas más específicas que pudiesen surgir en la formulación. ¿Ya? Vamos a ir con la pregunta de Brian Álvarez, quien pregunta, de las 5 empresas, los desafíos presentados, ¿tienen algún entregable final? Esa la voy a dejar para Diego, que nos pueda responder. Sí, efectivamente, esto va a quedar supeditado o relacionado a lo que se plantea en cuanto a la metodología del beneficiario gestor y del proyecto, en el sentido que a lo largo de la ejecución de este tipo de instrumentos hemos visto distintos formatos o distintos entregables, por supuesto que obedecen a los distintos rubros, a los distintos sectores, algunos asociados a un reporte o al perfil de proyecto o a una postulación directa a un prototipo o incluso a un producto final. Es decir, lo que obedezca al rubro y a lo que se está buscando postular, impactar, va a ir dando esos lineamientos más que desde ya plantear o definir algún formato específico. Muchas De gracias, entregable. Diego. Acá hay una pregunta de Cristian Ollarse y dice, ¿las evaluaciones de las postulaciones realizadas comenzarán una vez cerrada la convocatoria o se realiza en la medida que se envíe cada postulación? Quizás acá hay eh, alguna confusión con el programa del PATI, que como es ventanilla abierta, se revisa o se evalúa en la medida que van ingresando las postulaciones, pero este es un instrumento que está en modalidad concurso. Por lo tanto, una vez que cierra el concurso, todas las evaluaciones se ingresan en el mismo minuto. JC pregunta, ¿tiene que ser un desafío común entre todas las empresas o puede cada empresa tener su propio desafío? Vamos con Diego, ya que ahí está con el micrófono activado. Buenísimo. Sí, algo se comentó en una pregunta también más arriba, que efectivamente se busca plantear un modelo de colaboración, un modelo de sinergia que pueda haber entre las empresas de un sector. Sin embargo, los desafíos, los diagnósticos, los desafíos y por ende también los perfiles de proyecto van a ser diferenciados, independiente que puedan presentar idealmente esta sinergia. Ahí sí hay como un lineamiento de entregable, es que la idea es ir trabajando de manera diferenciada, tanto los desafíos como las metodologías aplicadas, como también los perfiles de proyecto. Perfecto. ¿Y a qué se refiere con el modelo de colaboración que se mencionó en los criterios de evaluación? Quizás invitar a Constanza que explicó esa parte. ¿A qué se refiere el modelo de colaboración que se indican los criterios? Yo creo que complementa muy bien lo que acaba de señalar Diego, que el foco en términos del vínculo con de estas empresas no tiene que ver necesariamente con compartir una problemática, sí con el que puedan colaborar de manera en conjunta en la solución de las distintas problemáticas, de los distintos desafíos. Entonces, el cómo se va a resolver en términos colaborativos, ¿cierto? O cómo se van a generar ciertas actividades que articulen y generan colaboración para resolver desafíos es lo que se presenta como modelo. No sé si Diego me quieres complementar ahí. Sí, efectivamente, bueno, tanto las bases como los criterios de evaluación van entregando algunos lineamientos de cómo referirse a esto, pero efectivamente es súper positivo proyectar el valor que va a existir, también caracterizar, individualizar o bien identificar a distintos actores también que van a estar en complemento a las empresas atendidas, participando, pueden ser centros de pilotaje o otros espacios donde realizar prototipados, otros espacios ligados a la academia. Es decir, cómo se integra esta cadena productiva, este grupo de empresas también en su relativo entorno. Perfecto, muchas gracias a ambos. Hay una pregunta relativa a cómo se acredita que una empresa sea liderada por mujeres.
comentarles que dentro de de los mismos descargables o los documentos, encontramos la resolución 481 del año 2018, donde nos indica claramente cuáles son los criterios para que una organización o una empresa sea considerada empresa liderada por mujeres. En el caso de ser persona natural, se considera si es que la empresaria individualizada es mujer, y en el caso de las personas jurídicas, encontramos que una o más mujeres tienen que tener al menos el 50% del capital social de la empresa, o en su defecto, una o más mujeres ser dueñas del 30%, y adicionalmente la empresa debe estar representada, es decir, su representante legal debe ser una mujer. Así que ahí también respondemos esa consulta. Hay una pregunta ligada a que en esta misma línea se incentiva que exista colaboración entre las empresas beneficiarias. Cualquiera de los dos que quisiera responder. Sí, yo creo que quizá es volver a señalar lo mismo. Uno de los objetivos específicos, el último objetivo específico, tiene que ver con la colaboración y el potencial de colaborar. Y esto va a tener relación entonces con lo que acaba de señalar Diego en términos de qué significa eso, el poder individualizar ciertas actividades y ciertos resultados que quizás puedan dar cuenta de colaboraciones respecto a la resolución de problemáticas. El foco es la colaboración como un objetivo importante del instrumento. Muchas gracias, Constanza. Y vamos con la última pregunta que está en el chat, que Cristiano Yarse indica. Esto ya lo comentamos un poquito, pero quizás hacer un poco de referencia a lo mismo. Dice que el instrumento pasado se trabajó en un desafío común entre las empresas, pero sus perfiles de proyecto de solución eran diferenciados. Menciono esto ya que no me quedó claro el foco en esta oportunidad. ¿Es posible esa aclaración? Pregunta Cristian. Sí, efectivamente, va muy de la línea de lo que hemos estado revisando. La idea y atendiendo ahí, como bien indica Constanza, el objetivo específico número, o sea, letra E, o número 5 menciona este concepto de colaboración. En ese sentido, por supuesto, va a haber una tendencia a la integración de los desafíos y de los dolores que enfrenta un sector, y si ese es el caso, se puede dar, pero efectivamente, tanto el momento de hacer un diagnóstico, por ende un desafío, y a partir de eso aplicar la metodología que lleva a un perfil de proyecto, va a ser diferenciado, entendiendo que esta empresas pueden formar parte de distintos eslabones de una cadena productiva, o pueden presentar organizaciones distintas, es decir, cada una presenta una situación específica, que se debe atender en base a cada caso de manera diferenciada, dentro de un todo que sería el proyecto. Muchas gracias, Diego. Constanza, te doy el pase porque ya no quedan preguntas, y bueno, reiterar el correo electrónico difusioninnova@corfo.cl para aquellas consultas que puedan surgir en el proceso de la formulación. ¿Puedo agregar algo muy cortito? Pero por supuesto, Diego, no hay problema. Buenísimo. Bueno, bueno, quizás también aprovechar la instancia para invitarlos a postular, a avanzar, a contactarnos, a aprovechar los 2 meses que van quedando de postulación. Está todo el equipo muy dispuesto, muy alineado, muy feliz de poder ofrecer nuevamente este instrumento. Así que estamos súper atentos a todos los requerimientos que puedan haber. Y yo netamente quería mencionar algo súper específico asociado al plan de trabajo. Este instrumento es súper orientado a un tema metodológico, a un tema que apunta a instalar capacidades, a potenciar la gestión de la innovación, es decir, no va tanto orientado a un producto como tal, sino al trabajo y a los resultados que va a ir dejando esto instalado en la empresa. Ese es un poco el foco que se quiere dar. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el plan de trabajo, cuando lo revisen en las bases, se mencionan tres conceptos bien particulares, que son como las unidades principales del plan de trabajo, asociado a la definición y validación de los desafíos, asociado a la introducción de prácticas y herramientas para innovar en torno a los desafíos, y por último, el desarrollo de perfiles de proyectos de innovación. Entonces, cuando a ustedes les toque ahí ir llenando el Excel, el plan de trabajo, van a encontrar una columna, si no me equivoco, en la primera columna, que tienen esta etiquetita. Entonces, básicamente,
de todas las actividades que ustedes planteen dentro del plan de trabajo. Por supuesto, esto no quiere decir que planteen tres netamente, una para cada una, sino de las distintas aplicaciones, perdón, actividades que vayan planteando al respecto, las puedan ir categorizando, es decir, esta actividad corresponde a uno de estos tres conceptos que están en la base. Eso como dato para que sea súper evidente a dónde están tributando, a dónde están contribuyendo cada actividad del plan de trabajo a estos tres pilares que nos permitan promover la instalación de capacidades de innovación. Eso, Gracias, mucho Diego. éxito. Antes de volver al pase con Constanza, hay dos personas que alcanzaron a escribir y en virtud del tiempo yo creo que alcanzamos a contestar. Eugenia pregunta dónde queda disponible la grabación y la presentación. Comentarles que en la misma página web, en la landing page que corresponde al programa de gestión de la innovación en pymes, donde ustedes pinchan para ver, para inscribirse, va a quedar cargado en YouTube este mismo video de esta grabación. Y la PPT se comparte por correo electrónico a través de difusioninnova.corfo.cl. Y por último, Washington pregunta, y ahí se la paso a Diego también, ¿el grupo de empresas debe ser todas del mismo rubro? Va a quedar asociado al modelo de colaboración, es decir, debe quedar en evidencia cómo interactúan y generan sinergia tanto las empresas atendidas como otros actores que puedan ir formando parte de la postulación. Muchas gracias. Bueno, y ahí el pase a Constanza también si quiere complementar e indicar que ya no quedan dudas. Muchas gracias. Voy a compartir porque les quiero mostrar además que hacemos el gran esfuerzo no solamente de tener estas charlas de difusión, ¿cierto? De aclaración respecto a los distintos instrumentos, sino además de poder tener un sitio que es Corfo Conecta, donde tenemos distinta información que además ayudan y motivan la postulación y a los distintos cofinanciamientos, pero también la motivación en general de poder innovar para mejorar la competitividad y la productividad de las empresas en Chile. Entonces, invitarlos a conocer Corfo Conecta. Van a tener acá información respecto a partners, historias que puedan inspirar, pueden enterarse de las distintas actividades que la gerencia está realizando o va a desarrollar. Y además tenemos el gran beneficio, la gran posibilidad de poder ser parte de las academias con la que cuenta la gerencia de innovación. Eso, muchas gracias por la participación, muchas gracias a Diego y a Stephanie del equipo de la Gerencia de Innovación y quedamos atentos a cualquier duda o consulta a través del correo de difusión innova@corfo.cl. A través de ese código además pueden evaluar esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho éxito.